estimados, iniciamos hoy una nueva serie de vídeos que, Dios mediante, abordaremos el asunto de la concepción cristiana del trabajo. Me gustaría comenzar esta serie con una sesión introductoria que nos permita acotar y definir lo que vamos a entender por trabajo a efectos de esta exposición y dar, de una manera muy general, las pinceladas fundamentales y características esenciales de la concepción cristiana del trabajo. Para ello, en este caso, nos vamos a apoyar en esta muy recomendable obra del padre Louis Garriguet, titulada El trabajo, que está materializada en 2 tomos de mucha densidad y mucho contenido, y del que aquí nos serviremos de algunas citas y cuestiones que considero esenciales para entender el tema. En primer lugar, vamos a definir lo que entenderemos aquí por trabajo. Cierto es que, como en muchos otros conceptos, hay definiciones más generales y definiciones más específicas. El padre Garriguet nos da las dos. En cuanto a definición general, el trabajo es el ejercicio de la actividad humana, cualesquiera que sea la esfera y la forma en que esta actividad se ejerce. En cambio, la definición más específica de trabajo es la siguiente. Consiste en un esfuerzo más o menos penoso que se impone el hombre para llegar a producir un objeto útil que sirva para satisfacer sus necesidades o las ajenas. Me parece una definición muy interesante por cuanto introduce una serie de elementos que son esenciales a la hora de definir el concepto cristiano de trabajo. Y los vamos a ir desglosando precisamente en base a esta definición. Primera característica. El trabajo consiste en un esfuerzo más o menos penoso. El trabajo lleva aparejado el esfuerzo. La filosofía socialista, como bien sabemos, odia el trabajo porque odia el esfuerzo que va aparejado a ese trabajo. El propio padre Garriguet nos da una cita interesante cuando nos dice: es correr tras un sueño engañoso suponer, como desde Fourier lo hacen los socialistas y los anarquistas modernos, que se podrá llegar a transformar el trabajo en placer, con la libre elección de las vocaciones, la variedad de ocupaciones, la brevedad del esfuerzo, el espíritu de clase, la emulación y otras 1000 combinaciones. Bien, esto es odiar el trabajo. Odiar la penosidad del trabajo es odiar el trabajo, porque esa penosidad, precisamente para el cristiano, tiene un carácter sobrenatural y un carácter santificante. El socialismo, igual que el liberalismo, al ser una ideología materialista y pagana, quiere o pretende borrar de la vida del hombre todo aquello que resulta un esfuerzo para sus facultades sensitivas. Es un modo rudo y vulgar de hedonismo. Por lo tanto, el socialismo odia el trabajo, además de que odia especialmente el trabajo intelectual, porque pretende darle la misma categoría que al trabajo manual. Por su parte, el liberalismo odia el trabajo simplemente porque le gustaría que se convirtiera en capital. El capital, la máquina, no protesta, la máquina puede trabajar más horas, la máquina no hace huelgas, la máquina no se queja, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos fijamos, el cristianismo vino a dignificar la concepción pagana del trabajo, que estaba muy deslegitimada, especialmente el trabajo manual. Por en medio estuvo la cristiandad y después vino la modernidad pagana, que fue en unos inicios un sucedáneo de lo que había sido la filosofía y la teología cristianas, pero rápidamente, por su condición de herética y anticristiana en el fondo, pues acabó convirtiéndose en pagana. Precisamente la filosofía y teología cristiana sobre el trabajo vinieron a purificar todos los errores de base que traía la antigüedad pagana, pero Dios permitió que a partir de la modernidad pues se intentara derruir todo lo que de civilización había construido la Iglesia Católica, y un elemento más de esa civilización era justamente la concepción cristiana del trabajo. Hemos abordado aquí el primer punto. Es un esfuerzo. ¿De dónde viene este esfuerzo? El esfuerzo es un mandato divino, nos lo dice el Génesis. Con el sudor de tu frente trabajarás. Pero es un mandato divino consecuencia del pecado original. Quizá no es casualidad que el socialismo odie justamente el esfuerzo del trabajo, porque representa esa faceta de castigo divino y representa esa faceta de sumisión a Dios que toda ideología moderna, por pagana y materialista, rechaza instintivamente. Por lo tanto, se trata de un mandato divino. Me gustaría, y hago un pequeño paréntesis, que esta serie sirviera también para introducir algunos criterios de discernimiento sobre cuestiones prácticas, en las que no necesariamente ha de estarse de acuerdo al 100%, porque no son cuestiones doctrinales, pero sí que entiendo que pueden ser útiles para elaborar juicios morales
respecto del tema que nos ocupa. Y así, dicho esto, podemos introducir un ejemplo. Hemos dicho que el trabajo es un esfuerzo. Hemos dicho también, y ahora ya profundizaremos en esto, que el trabajo ha de servir para satisfacer las necesidades del hombre o las necesidades ajenas. Automáticamente nos puede venir a la mente qué ocurre con aquella persona que es un rentista, que es un usurero, que es un especulador, al margen del carácter pecaminoso que pueda derivarse de esas actuaciones. Está eximido de la obligación de trabajar. ¿Por qué? Porque no requiere un esfuerzo para vivir y tiene precisamente esas necesidades vitales subvenidas. Pues no, esa persona no está eximida de la obligación de trabajar. Ni siquiera alguien que haya acumulado un determinado capital, incluso por medios lícitos, alguien que le ha tocado la lotería, una herencia importante, etcétera, no está eximido de la obligación de trabajar. Porque la obligación de trabajar tiene dos facetas. Tiene la faceta natural, como hemos visto, la de subvenir las necesidades materiales, terrenales del hombre, que responde a una cuestión de derecho natural primario, porque responde al primer principio de la naturaleza, que es la conservación y la propagación de la especie. Sin recursos, y concretamente en términos generales, sin los recursos que proporciona el trabajo, no es posible cumplir con ese primer principio. Pero si ese primer principio se encuentra cubierto por otros motivos, ya no se requiere tampoco ese esfuerzo. Reitero la pregunta, ¿está esta persona eximida de la obligación de trabajar? La respuesta es no, porque la obligación de trabajar es un mandato divino. Con el sudor de tu frente trabajarás. Es una consecuencia del pecado original y esa consecuencia al mismo tiempo la enuncia Dios explícitamente en el Génesis como un mandato. Por lo tanto, ese mandato se tiene que cumplir. Quien no cumple ese mandato, aunque no tenga una necesidad natural para ello, estaría, en principio, pecando, al margen de, evidentemente, los juicios de las situaciones particulares. Con la doctrina en la mano, es un pecado eludir la obligación, el mandato divino del trabajo. Siempre y cuando se esté capacitado para ello, evidentemente, siempre y cuando no haya problemas de salud, no haya problemas, en fin, cualquier tipo de causa de fuerza mayor que impida o disminuya la capacidad para trabajar. Incluso hemos dicho que cuando no haya una necesidad estricta de satisfacer lo que se requiere para la subsistencia, esta definición me gusta especialmente porque también lo tiene previsto. Habla de satisfacer sus necesidades o las ajenas. El que satisface exclusivamente las necesidades ajenas, por ejemplo, alguien que ejerce un voluntariado, que ejerce acciones, obras de caridad, está trabajando, aunque no esté satisfaciendo con ello sus necesidades naturales, porque está cumpliendo el mandato divino y además, como nos dice aquí, está satisfaciendo necesidades, aunque no sean las suyas. Quien estrictamente solo satisface necesidades ajenas con su trabajo, valga la redundancia, también está trabajando. Por lo tanto, ya tenemos dos características esenciales del trabajo. La primera, requiere un esfuerzo, fruto del pecado original, fruto podrido del pecado original, por cierto, y necesita satisfacer sus necesidades. Y estas dos cosas son de mandato divino. Vamos a la tercera característica del trabajo, y es que el trabajo tiene una dimensión social. El trabajo ha de contribuir al bien de la sociedad. Y es por ese motivo, y empezaré por el ejemplo porque creo que será más clarificador. El traficante de drogas realiza un esfuerzo más o menos penoso. Llega a producir un objeto útil siempre y cuando el concepto de utilidad sea estrictamente subjetivo, que le sirva para satisfacer sus necesidades. Sí. Es un trabajo, el tráfico de drogas, es un trabajo digno. La prostitución es un esfuerzo más o menos penoso para llegar a producir un objeto útil, teniendo en cuenta una condición exclusivamente subjetivista de la utilidad, y le sirve para satisfacer sus necesidades. ¿Son dignos estos trabajos? No, evidentemente estos no son trabajos. Cuando se insiste en que la prostitución no es un trabajo, es precisamente por esto. No porque cumpla los requisitos formales del trabajo, sino porque aporta un mal a la sociedad. Y aquí es donde la palabra útil se tiene que interpretar en un sentido recto y en un sentido objetivo. Útil aquí se entiende como bueno, como virtuoso, como provechoso
para la sociedad. Cualquier trabajo honesto es provechoso para la sociedad de una u otra manera. Aquellos trabajos que no son provechosos son los que intrínsecamente comportan una actividad inmoral. Precisamente por eso no son provechosos. Volvemos al ejemplo del especulador. Alguien que vive exclusivamente de la especulación o de la usura, además de no realizar ningún esfuerzo y además de no necesitar satisfacer sus necesidades, además no produce un bien útil. Por lo tanto, podemos decir que en ese sentido no está cumpliendo ninguna de las tres condiciones, aparte de que la usura en sí es un pecado, con lo cual el concepto de objeto útil también queda descartado. Pues bien, para que sirva un poco de colofón a esta primera sesión, vamos a recapitular lo que hemos dicho hasta ahora porque pienso que es importante y es una síntesis que nos va a ayudar a seguir el hilo de las siguientes exposiciones. El trabajo es una obligación que tiene su vertiente natural por cuando responde a la obligación de conservar la vida y propagar la especie, y por encima de eso es un mandato divino. Trabajaremos con el sudor de nuestra frente. Asimismo, el trabajo es una obligación de carácter social, lo cual hace precisamente que no todas aquellas actividades humanas que cumplan con estas condiciones enunciadas anteriormente pueden considerarse trabajo. El trabajo tiene que tener un objeto en sí lícito. Además, el trabajo, como hemos dicho, además de ser una obligación, tiene una consecuencia muy importante para la vida espiritual del hombre, y es que evita la ociosidad. De la ociosidad nos habla muy bien el padre Garriguet y nos dice precisamente que en todo tiempo ha sido causa de que se pierdan infinidad de almas y al mismo tiempo ha sido desastrosa para los cuerpos. En fin, con esto lo dejamos. Queremos haber dejado claro cuáles son los elementos esenciales del trabajo desde la perspectiva recta, natural y sobrenatural cristiana, y sobre estas bases iremos desarrollando poco a poco el resto de lo que constituye la doctrina cristiana sobre el trabajo. Muchas gracias.